¿Alguna vez sientes que luchas en silencio mientras otros parecen deslizarse por la vida sin esfuerzo? Una antigua leyenda japonesa sobre un estanque de lodo contiene una poderosa lección al respecto. En las brumosas montañas de un Japón ancestral, existía un monasterio del que pocos hablaban, un lugar donde el silencio enseñaba más que los sermones. Allí vivía un joven acólito llamado Kaito, cuya mente era un mar de dudas. Se sentía como una sombra entre sus hermanos, opacado por su disciplina y su aparente paz interior. Su propio valor le parecía un enigma indescifrable, una vasija rota en un salón de tesoros. Kaito pasaba sus días observando al viejo maestro del monasterio, un hombre llamado Ryu. El maestro dedicaba horas a cuidar un estanque pequeño y olvidado en el patio trasero. El agua era turbia, el fondo fangoso, y parecía un rincón sin vida ni propósito. Kaito no entendía por qué un hombre de tal sabiduría invertía su precioso tiempo en un lugar tan feo, en un pozo de lodo y estancamiento. Un día, la frustración de Kaito superó su timidez. Se acercó al maestro Ryu con una reverencia y le preguntó por qué cuidaba con tanto esmero aquel lodo inútil. El maestro levantó la vista. Sus ojos contenían la calma de un bosque milenario, y en lugar de responder, le devolvió una pregunta. ¿Crees que lo que no tiene belleza aparente carece de valor? ¿O es que tus ojos no han aprendido a ver? La respuesta críptica solo profundizó la confusión del joven. El maestro entonces le asignó una única tarea: sentarse frente al estanque desde el amanecer hasta el anochecer y observar. Debía notar cada cambio, por mínimo que fuera, y reportárselo al final del día. No debía hacer nada, solo ser un testigo silencioso del fango y el agua turbia. Una tarea que a Kaito le pareció un castigo sin sentido. Sintiéndose humillado pero obligado a obedecer, Kaito comenzó su vigilia. No sabía que esa orden, aparentemente absurda, era el primer paso para desvelar el secreto de su propio valor. Un secreto que no se encontraba en los textos sagrados ni en las técnicas de meditación, sino oculto en la profundidad de ese estanque fangoso, esperando pacientemente el momento adecuado para revelarse ante sus ojos. Los primeros días fueron una prueba de paciencia y desesperación para Kaito. El estanque no le mostraba más que su propia imagen reflejada en el agua sucia, rodeado de insectos y el olor a tierra húmeda. Su mente, acostumbrada a la distracción, se rebelaba contra la quietud. Cada tarde reportaba lo mismo al maestro. Nada ha cambiado. El fango sigue siendo fango. Y cada tarde el maestro Ryu respondía con serenidad: mira más profundo. Kaito estaba a punto de rendirse, convencido de que era una lección cruel sobre su propia insignificancia. Pero una mañana, al llegar a su puesto de observación, notó algo casi imperceptible. Una diminuta punta verde había perforado la densa capa de lodo bajo el agua. Era un cambio mínimo, un susurro de vida en medio del silencio estancado, pero fue suficiente para encender una chispa de curiosidad en su interior. Con una atención renovada, observó cómo aquel tallo crecía día tras día, con una lentitud y una determinación asombrosas. Se alzaba desde la oscuridad más profunda, extrayendo su fuerza y su sustento directamente del fango que él tanto había despreciado. Empezó a comprender que el lodo no era un enemigo de la vida, sino la cuna misma de una transformación que hasta entonces le había sido invisible. Comprendió que el verdadero crecimiento ocurre en la oscuridad, lejos de las miradas de aprobación. Es un proceso solitario y silencioso, donde las raíces se aferran a la adversidad para poder emerger más fuertes. Vio un reflejo de su propia lucha interna en aquel tallo. El esfuerzo invisible que nadie reconocía, pero que era absolutamente esencial para poder algún día alcanzar la luz del sol y mostrar su verdadero potencial. Finalmente, un capullo emergió en la superficie, cerrado y compacto, guardando en su interior la promesa de una belleza inimaginable. Kaito sintió una profunda reverencia. El estanque le había enseñado que el valor no nace de la pureza, sino de la capacidad de transformar la oscuridad en luz. Sin embargo, no sabía que el estanque aún guardaba otra lección:
una que desafiaría por completo su nueva percepción. Justo cuando el loto estaba a punto de abrir sus pétalos, un cisne blanco de una elegancia sobrecogedora se deslizó sobre la superficie del estanque. Su plumaje era inmaculado, sus movimientos fluidos y serenos. Para Kaito, el cisne era la encarnación de la perfección, una criatura que parecía no haber conocido jamás la lucha ni el fango. Se movía con una gracia que parecía innata, un don divino que él nunca poseería. La vieja inseguridad volvió a apoderarse de su corazón. Se vio a sí mismo como el loto, destinado a emerger del barro, a llevar siempre consigo el recuerdo de sus orígenes oscuros. En cambio, veía a los demás, a sus hermanos del monasterio, como aquel cisne, puros, perfectos y moviéndose por la vida sin esfuerzo aparente. Compartió esta dolorosa comparación con su maestro, con la voz quebrada por la resignación. El maestro Ryu sonrió con compasión y le dijo: «Has aprendido a observar el loto, ahora aprende a observar el cisne. Si esta historia está despertando algo dentro de ti, considera suscribirte para no perderte el desenlace y las lecciones que transformarán tu visión de ti mismo». Kaito, confundido una vez más, dirigió su atención al ave, buscando entender qué más podía enseñarle a aquella criatura perfecta. Con la misma paciencia que dedicó al loto, Kaito observó al cisne durante horas, y entonces lo vio. Bajo la superficie serena, oculta a la vista, las patas del cisne se movían con una fuerza frenética y constante. Un pedaleo poderoso e incesante era el motor secreto detrás de aquella gracia flotante. Su elegancia no era un regalo, era el resultado de un trabajo agotador y completamente invisible para el mundo. El velo de la perfección se rasgó ante sus ojos. Comprendió que la serenidad del cisne en la superficie era una ilusión mantenida por una lucha oculta debajo. Tanto el loto como el cisne, la belleza que nace del fango y la gracia que se sostiene con esfuerzo, compartían un secreto fundamental. El maestro se acercó y le preguntó: «¿Qué tiene más valor, Kaito? ¿La belleza que conquista la oscuridad o la elegancia que esconde la batalla?» La pregunta del maestro resonó en la mente de Kaito, no como un acertijo, sino como una revelación. De repente, entendió que no había una respuesta correcta porque la pregunta estaba mal planteada. No se trataba de elegir entre el loto y el cisne. Ambos eran símbolos de la misma verdad universal sobre el valor. El valor no reside en la apariencia, sino en el proceso invisible que la crea. El loto le enseñó a honrar su propio fango. Sus dudas, sus miedos, sus errores pasados no eran manchas en su carácter, sino el terreno fértil del que podía nacer su resiliencia, su compasión y su belleza única. Dejó de avergonzarse de su lucha y comenzó a verla como la fuente de su poder. Su historia no era una debilidad, sino la prueba de su capacidad para crecer. Por su parte, el cisne le enseñó a dejar de idealizar a los demás. Le mostró que el éxito que parece fácil, la confianza que parece innata, la paz que parece natural, son casi siempre el resultado de un constante pedaleo bajo la superficie. Dejó de comparar su proceso interno, con todos sus esfuerzos y tropiezos, con la apariencia externa y pulida de los demás. Esta historia, la del loto y el cisne, se convirtió en su ancla. Ya no se veía a sí mismo como defectuoso o inferior. Empezaba a entender que esta historia podía hacerle verse como una persona de alto valor, no a pesar de sus dificultades, sino precisamente por ellas. Su valor no era algo que debía alcanzar, sino algo que ya poseía, forjado en la oscuridad y sostenido por el esfuerzo. El joven acólito miró el estanque y por primera vez lo vio en su totalidad. No era un pozo de lodo, sino un escenario de transformación y perseverancia. El loto y el cisne, juntos, le habían entregado el mapa hacia su propio valor. Ahora solo quedaba un paso: caminar ese sendero, no solo con la mente, sino con cada fibra de su ser. Los días que siguieron, algo cambió en Kaito. No fue una transformación ruidosa,
sino un silencioso ajuste interior. Caminaba con la misma humildad, pero ahora estaba anclada en una profunda autoaceptación. Su mirada ya no buscaba aprobación externa, sino que reflejaba la calma de quien ha hecho las paces con su propia historia, con su propio lodo y su propio esfuerzo oculto. Su valor ya no era una pregunta, era una certeza silenciosa. Esta leyenda ancestral nos revela una verdad psicológica fundamental que resuena hasta hoy. Tu valor no se mide por la ausencia de problemas ni por la cantidad de aplausos que recibes. Se forja en la alquimia de transformar tus dificultades en fortalezas, al igual que el loto, y se demuestra en la disciplina de seguir adelante, incluso cuando nadie ve tu esfuerzo, al igual que el cisne. Deja de medir tu progreso con la regla de otros. Cuando veas a alguien que parece tenerlo todo bajo control, recuerda el pedaleo frenético bajo el agua. Y cuando te sientas hundido en tus propios problemas, recuerda que el lodo más oscuro puede dar a luz a la flor más hermosa. Así es como empiezas a verte a ti mismo como una persona de alto valor incondicional. Que la imagen del loto y el cisne se grabe en tu mente. Cuando la duda te asalte, evoca al loto, que te recuerda que tu pasado no te define, sino que te nutre. Cuando la envidia te nuble el juicio, evoca al cisne, que te recuerda el esfuerzo oculto tras cada éxito. Estos dos símbolos son tu brújula para volver siempre a tu centro, a tu fuerza interior. En los comentarios, comparte si hoy te sientes más como el loto, transformando la adversidad, o como el cisne, manteniendo la gracia bajo presión. No hay respuesta incorrecta. Tu historia puede inspirar a otros. Y si esta historia te hizo pensar en alguien que necesita recordar el valor de su lucha oculta, compártesela.